Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra de este domingo 24 del tiempo ordinario. Vamos a encontrarnos con el Señor en el Evangelio capítulo 18 de San Mateo, versículos del 21 al 35. Un elemento muy particular como lo es el perdón. Y vamos a enriquecernos de este texto y de las palabras de Jesús para interiorizar en nuestra vida. ¿Qué les parece si iniciamos invocando al Espíritu a través de este canto y escuchamos el Evangelio que se nos propone para venir a nuestra reflexión en este encuentro con la palabra? Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y toma todo lo que Espíritu funde el témpano en caminos Espíritu. Da a los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. A su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Amén. Espíritu, ven
Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que puedes ayudarnos directamente a crear más videos en patreon.com/cantocatólico. Muchas gracias a todos los que ya están aportando, contamos con tu ayuda y reza por nosotros. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bueno, queridos hermanos, como ya lo hemos dicho, hemos escuchado el texto y una palabra que resume este evangelio que hemos escuchado por medio de esta parábola: el perdón. El perdón que nos hace semejantes a Dios. El perdón, un proceso difícil para muchos, un proceso que ha llevado a muchos a dar testimonio de auténtico amor, de auténtica caridad. El perdón, sin duda alguna, una faceta primordial en la experiencia del cristiano y que se sustenta del amor de Dios. No hay perdón auténtico, real, si no se sustenta del amor de Dios. Esto es el principio de nuestra reflexión. Y recordaremos una de las palabras de aquella oración que usted y yo hemos recitado en muchas ocasiones, como lo es la del Padre Nuestro. Aquella línea que aparece casi imperceptible al final y que muchas veces no entramos en la conciencia de lo que significa. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué estamos diciendo en esta oración? Estamos reconociéndole al Padre que justamente nosotros también practicamos la misericordia, practicamos el perdón, practicamos la reconciliación, de la misma forma que Él es misericordioso, es compasivo con nosotros. ¿Y qué compromiso más fuerte delante de Dios? Decir esta frase, que como ya hemos dicho, a veces pasa imperceptible. El perdón es un proceso humano que necesita ser dado por la gracia de Dios. Como ya lo dijimos, se alimenta del corazón del cristiano que está fortalecido en el Señor. Y el perdón es liberador. El perdón nos libera del odio, nos libera del rencor, nos libera del resentimiento, nos libera de tantos sentimientos que no van a hacer nada más que destruirnos. ¿Cuántos viven hoy intoxicados de odios, de resentimientos, de enojos,
enjaulados en su propio enojo. Es que no hay nada más destructivo en el interior del hombre que el resentimiento, el rencor, el odio, que muchas veces causa más daño a aquel que lo tiene que a aquel que ha sido el ofensor. Por eso, queridos hermanos, el perdón es un proceso de liberación también de la persona, que en ocasiones puede necesitar un apoyo, un proceso de terapia, pero que es posible cuando hay convicción en el corazón y cuando tenemos a Dios presente en nuestra vida. En medio de una sociedad que nos envía un mensaje de venganza, de violencia, de agresión, el cristiano está llamado a dar un mensaje diferente, un mensaje de perdón, de reconciliación, de paz, de armonía, en medio de las vicisitudes y contradicciones que podamos tener con el hermano, con la hermana. Ninguno está exento a situaciones en las que ciertamente tengamos que pedir perdón o tengamos que perdonar. Y estos son elementos puntuales en donde nuestra fe puede ponerse a prueba. Y es difícil. Pedro ya le planteó a Jesús: ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Pedro lanza ya una propuesta, pero Jesús le dice: no es hasta 7 veces, es hasta 70 veces 7, que no es para nada una fórmula matemática. Significa que el perdón tiene que estar presente siempre. Siempre. No hay condiciones, no hay puntos a tomar en cuenta, no hay restricción. Un perdón siempre, continuo, constante, sincero, auténtico. Volvemos al Padre nuestro. Padre, perdónanos. Perdónanos porque tú conoces nuestra fragilidad, conoces que somos limitados, que muchas veces pecamos, fallamos. Y perdónanos como nosotros también practicamos este perdón. ¿Qué pasa en la parábola del texto que hemos escuchado? El servidor es perdonado por una deuda mayor, pero no es capaz de perdonar a su compañero por una deuda incluso mucho menor. Y al final es esta contradicción lo que hace que el rey se enoje y lo mande a encerrar hasta que pague su deuda. Porque no fue capaz de hacer lo mismo que hicieron con él. Y puede pasar y puede pasarnos a nosotros hoy. Y tenemos que reconocer que muchas veces también hemos tenido que pedir perdón, que no hemos tenido las mejores actitudes, las mejores palabras, los mejores pensamientos, y hemos tenido que pedir perdón. Y así como nos han perdonado, también nosotros tenemos que liberarnos con aquel que nos ha ofendido. ¿Cuántos testimonios auténticos de personas que en medio de situaciones muy difíciles han perdonado? A veces hasta el asesino de su hijo, de su hija. El perdón, queridos hermanos, nos hace semejantes a Dios. El perdón nos introduce en la gracia de la misericordia y nos hace entender lo necesario que es hoy ser instrumentos de paz, de perdón, en medio del odio y el resentimiento. Termina el Evangelio diciendo: lo mismo hará el Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a su hermano. Y otra vez: perdónanos, Padre, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué frase más fuerte, más comprometida, más intensa, y que a veces pasamos por alto. No hay nada mejor en el corazón del ser humano que vivir libre de estos sentimientos, de odios, de rencores, de resentimientos. Cuando estamos así podemos dormir tranquilos, porque nuestro corazón alcanzó esa libertad. No sigamos los mensajes que nos envía la sociedad, no sigamos los mensajes que en medio de tantas cosas que vemos, de guerras, de conflictos, de violencia, quieren predicar una cultura de muerte, una cultura de venganza, una cultura de ataque. El cristiano tiene que ser distinto, el cristiano tiene que ser diferente, y es ahí donde los pequeños cambios pueden ir transformando poco a poco la vida de la sociedad en la que vivimos.
uniéndolo a lo que estamos celebrando, que es la independencia de nuestro país, justamente nuestro país se ha fundado en los sostenes de la paz, de la justicia, del haber dicho no a la guerra, no a las armas, no a un ejército, y tratar de vivir en una sociedad de paz. ¿Qué nos desafía hoy esta celebración? Justamente a ser agentes de cambio, como lo está proponiendo el Evangelio. En la reconciliación, en el perdón, en la justicia, en la equidad. Sin duda el Evangelio, queridos hermanos, nos tiene que proponer hoy una vida distinta. Una vida distinta que nos haga acercarnos presente a Dios y que podamos recordar en el Señor compasivo y misericordioso lo que ha hecho por nosotros y lo que también nosotros podemos hacer con aquellos más necesitados y con aquellos que nos ofenden, ciertamente, como lo hemos hablado este día. Que el Señor en su palabra que escucharemos este domingo entre en nuestro corazón, ayude a sanar todas aquellas heridas y que ojalá que si tenemos algo en nuestro interior, que por ahí tenemos pendiente como una espina clavada ahí en el corazón, podamos liberarnos. Qué hermoso sería que a través de este Evangelio, de encontrarnos con Él, podamos también dar un paso, quizás en el perdón que tengamos pendiente o que tengamos que pedir, quizás si hemos causado un dolor, un daño a alguna persona. Que el Señor nos bendiga y que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, queridos hermanos.